¿Qué tal, amantes de los árboles? Bienvenidos a un capítulo más, a su canal favorito de arboricultura. El día de hoy quiero platicar con ustedes unas situaciones y prácticas negativas que tenemos nosotros como ciudadanos con el arbolado, y lamentablemente de forma tradicional, ya que nuestros papás nos lo enseñaron, nuestros abuelitos, o cierto familiar o amigo o algún conocido lo hacía o lo practicaba. El primer daño que voy a mostrarles, o la mala práctica o mala costumbre, es el encalamiento del tronco. ¿Qué es el encalamiento del tronco por los que no conocen? Cuando tú preparas un bote de agua con cal agrícola o peor aún, con cal de construcción, que es hidróxido de calcio, una sustancia altamente alcalina. Normalmente anteriormente se aplicaba con una brocha o con una escoba. La gente lo aplica con tres principales fundamentos o tres principales creencias de aquella época y que lamentablemente se siguen utilizando hasta el día de hoy. La primera viene siendo para evitar que las hormigas puedan subir a la copa a comerse las hojas o a defoliar nuestro árbol. Pero en esta parte hay una justificación para poder negar esta creencia. Las hormigas, como ser vivo, sí defolian árboles, pero no todos. Ellas tienen el conocimiento y saben cuáles hojas son las que al momento de cortarlas y meterlas a su nido, al momento de que las hormigas de parte de su boca o hocico emiten una pequeña resina que a ciertas hojas de alguna especie de árbol en particular se pudren, se germina y se fermenta un hongo, el cual es su principal alimento. Entonces, si creemos que esto de encalar los árboles para evitar que se suban las hormigas en todos los árboles es una total mentira. Y en ocasiones hemos comprobado que aunque tú encales los árboles, las hormigas siguen subiendo y devorando las hojas. La segunda justificación es derivado de la radiación solar. Muchas personas creen que al encalar los árboles, como es un color blanquizo o blanquecino, la cal en contacto con la madera, y en ocasiones peor aún, le colocan sellador para que tenga mayor durabilidad en la madera. Cuando el sol llega a un momento en un ángulo que refleja la luz hacia el tronco, mucha gente cree que hay cierta repercusión en nuestros árboles en la madera, particularmente en la corteza, que se dice que se coloca el color blanco de la cal para que niegue un poco la radiación del sol. Tercera creencia. Muchas personas, al colocar la cal tanto en el tronco como en el suelo, creen que es una protección natural para la no colocación o no germinación de insectos y de hongos. Creen que la cal ahuyenta este tipo de plagas y es una total mentira, porque al momento de que tú colocas un árbol mal plantado o lo podas de forma errónea o lo golpeas o tiene tallones en su corteza, estas pequeñas aberturas o heridas suelen ser ventanas para los patógenos, primordialmente para pudriciones. Y en las pudriciones viene incluida los hongos xilófagos, que los hongos xilófagos son estas pequeñas esporas o infas que le crecen a la base de tu árbol y que genera inestabilidad, decaimiento y posiblemente la muerte del ejemplar. Ya después de haber analizado las justificaciones por las creencias de la gente, ahora vamos a ver realmente en qué perjudica a nuestros árboles al encalarlos. Primera razón, al momento de tú estar colocando una capa de un químico encima de la corteza, por si ustedes no lo sabían, la corteza también respira. Tiene unas pequeñas válvulas que se abren y se cierran. Se llaman lenticelas. Ellas tienen un intercambio del interior del tronco con el exterior para regular la temperatura del árbol. Es como cuando nosotros sudamos. Es una forma de nuestro cuerpo regular nuestra temperatura. Los árboles reaccionan de esta misma forma por vía de estas pequeñas válvulas pequeñas. Entonces tú colocas esta capa encima, las obstruyes y al obstruirlas evitas el intercambio de gases con el exterior. Segundo prejuicio, al colocar cada año constantemente la cal, cuando llueve se deslava el tronco y la cal que estaba adherida al tronco se deslava, se litzivia y cae hacia el suelo. De tanto que colocas cal en un suelo, ya que es una sustancia alcalina, puede traer repercusiones en un cambio de pH. Y tú me dirás, ¿y en qué afecta a mi árbol?
que cambie poquito el pH, bastante. Cuando un suelo está neutro en pH, que es 7, todos los elementos que él necesita para sobrevivir están disponibles y él puede disponer de ellos del suelo. Pero cuando tú el pH lo bajas a 5, a 4 o en su caso opuesto lo subes a 7, 8 o 9, los elementos que están disponibles, lamentablemente el árbol ya no puede absorberlos y acumularlos. Es como si se los bloquearas. La segunda práctica que yo no recomiendo y la veo todavía negativa es el uso del machete. En nuestras ciudades normalmente seguimos viendo este tipo de personas que podan árboles con machetes. Estas heridas que constantemente le hacemos al golpear el árbol es muy dañino para él porque él no puede cicatrizar correctamente y aparte desgajamos la corteza al no saber podar en el punto exacto. En otros videos estaremos platicando y haremos prácticas de cómo es la forma adecuada, cuáles tips te recomendamos y cuál es la herramienta ideal para poder hacer un corte de tu árbol y qué tipo de podas existen en el mundo de la arboricultura. La tercera mala práctica que yo he observado mucho es la colocación del tubo para el riego profundo que le llaman. Esta práctica se puso de moda hace 4 o 5 meses que se vino esta onda de calor a nuestro país y la gente ve algo en internet y lamentablemente no investigamos, no consultamos con las personas que son las especialistas para cerciorarnos de que estamos haciendo lo correcto y no hacer algo contraproducente con nuestros árboles. Y es en este caso el tubo. El tubo de PVC al colocarlo lo entierras y colocas grava. Se supone que la finalidad de esto es regar en el tubo para que tus raíces vayan hacia la parte de abajo y no hacia la banqueta, tuberías o casa. Pero también tiene puntos negativos en base a la biología de los árboles. Y te voy a explicar por qué. Las raíces de absorción de un árbol se encuentran en los primeros 10 o 15 centímetros de suelo. Si tú colocas este tubo a una distancia de 1,5 metros o 1 metro de profundidad, lo que estás haciendo es mandarlas hacia abajo. Y como ellas saben que del tubo sale el agua, ya no tienen necesidad de explorar nuevos terrenos y poblar lateralmente el espacio de tu árbol. Y me puedes preguntar, ¿esto es malo? Sí. ¿Por qué es malo que las raíces no poblen todo alrededor? Porque cuando un árbol crece y tiene bien distribuida su parte radicular, es muy fuerte y evita caerse con el viento. Pero si tú colocas el riego siempre en un mismo punto, las raíces se hacen flojas, se hacen perezosas, porque ya saben que en ese tubo sale el agua y tú no las estimulas a que busquen horizontes para que puedan poblar y cimentarse de forma correcta. Principalmente esta es la razón por la cual yo estoy en contra de este riego profundo, porque solamente colocas el riego en un mismo punto y las raíces del árbol van hacia ese punto. Y después de 10, 15 años llega un viento muy fuerte y se cae el árbol, se desploma y te preguntas, ¿por qué se cayó? Porque el sistema radicular no fue establecido de forma natural como el árbol lo tiene acostumbrado desde hace millones de años. Y estamos tratando de inventar el hilo negro con cosas tan fundamentales como el riego de un árbol. En vez de este tipo de métodos, te recomiendo que coloques, reforestes una especie ideal para tu banqueta. Si tienes espacios pequeños, coloca árboles de tu paleta vegetal nativos que sean pequeños y no levanten tu banqueta ni dañe cualquier tipo de infraestructura. Vamos con la última, la cuarta mala práctica que tenemos como ciudadanos. Cuando te mencionan que un árbol es grande, una persona te puede aconsejar, oye, yo te recomiendo que cuando lo reforestes, hagas el hoyo bien profundo y lo metas para que las raíces no dañen tu casa. Y eso es realmente una tontería muy grande porque estamos ahogando los árboles, metiéndolos muy profundo y forzando a sus raíces al estrés. ¿Qué voy con esto? Cuando tú colocas un árbol muy profundo, como les comenté en el punto anterior, las raíces absorbentes son las que suministran la humedad y los elementos. Ellas se encuentran en los primeros 5 a 10 centímetros de su cepellón original, de esta pequeña bolsita. Entonces imagínate, lo colocas 30 centímetros abajo, más 15 que las raíces están abajo del cepellón, son más o menos 45 o 50 centímetros que el árbol ya está ahogado. Las raíces de absorción, por naturaleza, buscan un balance entre oxígeno y humedad.
y empiezan a trabajar para subir, para subir, para subir. Y peor aún, cuando tú colocas el árbol y lo pisas, es una compactación que es negativa para las raíces. Las raíces, como comentamos, ocupan un balance. Entonces, forzas a las raíces a ir nuevamente hacia arriba. Y lo peor aún es que un árbol tiene una cintura, como nosotros, que se le conoce corona de raíz. La corona de raíz es lo que divide el tronco de las raíces. Es lo que alcanzamos a ver por encima. Y de ahí para arriba, el árbol o cualquier árbol no está acostumbrado a recibir grandes cantidades de humedad. ¿Qué pasa cuando le colocas humedad a esta parte? Empieza la pudrición. Y muchas personas me pueden decir, no, es que yo nunca lo he visto mal mi árbol. Tengo 10 o 12 años con él ahogado. Sí, pero en algún momento se va a resentir y va a llegar la factura de la naturaleza. Porque no tenemos que estar violando principios naturales que realmente podemos subsanar colocando árboles ideales para tu sitio. Pero a fuerzas yo quiero un tabachín, una jacaranda, un fresno, aunque mi banqueta sea de 30 por 30. Entonces, estas decisiones o malas decisiones solamente lo que provocan es estrés en los árboles. Porque en algunos comentarios me decían, mi árbol está bien, yo lo veo bien. Sí, de tu punto de vista que no los entiendes, pero cuando realmente conoces un poquito del lenguaje de los árboles, te das cuenta de que el árbol no está al 100% en comparación a especies de él mismo en ambientes de mejor calidad. Entonces, este tipo de prácticas te recomiendo erradicarlas. Vamos a estar subiendo tutoriales de cada uno de cómo hacerlo correctamente para evitar estrés en tus árboles y riesgo potencial en un futuro de que se te puedan morir. Entonces, gracias por ver nuestro canal. Suscríbete aquí arriba, activa la campanita para recibir todas las notificaciones porque estaremos subiendo videos constantes de asesorías, tutoriales, capacitaciones en temas de los árboles. Y síguenos porque tenemos más tips y recomendaciones para ustedes.